Antes de arrancar, déjame hacer una aclaración, y es que en este podcast no vas a encontrar cómo ataca el 9 del Ferencváros húngaro o cómo defiende el mediocentro defensivo del Borussia Mönchengladbach. En este podcast vas a estar conociendo cómo funciona la industria que hace que todo funcione, que esos 22 jugadores en el rectángulo de juego hagan que esto explote por las nubes a nivel de negocio y sea una pasión global que no para de generar recursos económicos, sobre todo en los últimos años. Saludos amigos, bienvenidos a Negocios Fútbol Club. Los saluda Francisco Calvelo desde Madrid, España, y bienvenidos a este punto de encuentro donde vamos a compartir conocimiento. En este podcast vas a encontrar herramientas de cómo funciona la industria del deporte en muchas vertientes y sobre todo desde el punto de vista de gente que trabaja en la industria. Particularmente hace más de 10 años que vivo aquí en España con la idea de poder trabajar en la industria y quiero compartir contigo todo lo que hemos ido aprendiendo en estos años para que si vos estás en México, en Chile, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, donde quiera que sea que estés, incluso aquí en España, puedas entender un poco cómo funciona este mundo maravilloso del fútbol a nivel negocio. Y quién te dice que también, si querés emprender, si querés trabajar, también puedas hacerlo con las herramientas que te vamos a dar. De este podcast vamos a estar hablando de cosas reales. Toda la gente que vas a escuchar en este podcast trabaja en el mundo, trabaja en la industria, por lo cual nada de lo que vas a escuchar es hipotético, sino que es experiencia pura y dura. Como te decía, hace más de 10 años que vivo aquí, llegué sin ningún tipo de contacto y hoy trabajo en la industria y por eso quiero compartir con vos el conocimiento que me hizo trabajar y poder emprender en el mundo del fútbol. Quédate que arranca Negocios Fútbol Club. En este episodio 0 te vamos a contar qué es lo que se viene durante la primera temporada de este mundo maravilloso del negocio del fútbol. Ay, las ganas que tenía de empezar. Efectivamente, amigos, sean todos bienvenidos a episodio 0 de Negocios Fútbol Club. Qué alegría saludarlos desde la capital mundial del fútbol en español. Efectivamente, nos referimos a Madrid, España. Saludos, mis queridos amigos, soy Fran Calvelo. ¿Y quién será esta persona que está del otro lado hablando en un podcast, hablando de negocios de fútbol? ¿Y por qué demonios habría que creerle a este argentino que vive en España? Bueno, un poco de eso se va a tratar el mini capítulo de hoy antes de empezar con la chicha, como le dicen acá, con todo el contenido rico para poder entender quién soy y por qué les voy a hablar desde la experiencia de haber trabajado y de estar trabajando hace más de 10 años en la industria. Bueno, primero antes de contar un poco quién soy, bueno, dirijo una empresa llamada Cielo Fútbol Group, que arrancó básicamente de la nada, sin contactos aquí, y es lo que quiero contarles, es decir, quiero insistir mucho en este concepto. No importa no tener contactos, no importa ser inmigrante, no importa que no te conozca absolutamente nadie, siempre y cuando entiendas que tocando puertas y persistiendo lo vas a hacer. Mi función en este podcast va a ser contarte cómo vos vas a poder, si querés dedicarte, por supuesto, si no querés dedicarte no hay problema, simplemente si querés tener la información, el objetivo de este podcast es comunicar e informar y transmitir ese conocimiento de lo que hemos estado haciendo y cómo funciona la industria para que puedas simplemente aprovecharlo, disfrutarlo y aplicarlo también en tu país. Así que ese es el objetivo principal de este podcast. ¿Y qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar varias unidades que tenemos preparadas desde, digamos, básicamente saber cómo funcionan los clubes a nivel interno. No es lo mismo el Madrid, no es lo mismo el Barça, no es lo mismo el Lyon de Francia, no es lo mismo el Porto, no es lo mismo el Athletic Club de Bilbao. Todos estos clubes tienen estrategias. Y esas estrategias comerciales, siempre hablamos desde el lado comercial, del lado del negocio, todas estas estrategias son distintas. Y lo que buscamos acá es, digamos, analizarlas y desmenuzarlas para mostrar cómo enfocan sus negocios los grandes clubes del mundo y los no tan grandes también. Y sobre todo también vamos a enfocar en eso, en clubes como Eibar, Leganés,
por qué todos estos clubes han ido evolucionando y al día de hoy se han convertido en referencias de manejo de club. Porque clubes que no son tan grandes como estos dos que nombré recién, al día de hoy hacen un negocio muy beneficioso y sus clubes generan, números que realmente son muy buenos. Pongo otro ejemplo más de un club que no está endeudado, por ejemplo el Celta de Vigo. El Celta a la hora de trabajar es un club fantástico con las ideas súper claras. De hecho, en los próximos capítulos vamos a estar hablando con gente del club para poder conocer de primera mano los proyectos y cómo ellos manejan todo. Pero no solo vamos a estar analizando clubes profesionales, porque eso está bien, está muy lindo, pero también vamos a analizar a gente que trabaja en la industria. Es decir, así como yo soy un emprendedor del mundo del fútbol, dentro de mi empresa yo no me dedico lo que es simplemente una agencia deportiva, porque uno cuando habla de negocio de fútbol dice, bueno, ¿qué negocio se puede hacer en el fútbol? ¿O qué se puede hacer en el fútbol? La venta y la compra de jugadores generalmente es lo más tradicional que uno escucha cuando se trata de negocios vinculados al fútbol. Pero eso no es lo único. Hay muchas variantes de negocio de las cuales vamos a estar hablando acá y el objetivo de estas charlas va a tener que ver con darte a vos esas herramientas para que las puedas aplicar en tu país. Digamos, por ejemplo, vamos a hablar con emprendedores del mundo del fútbol de diferentes países, gente que ha hecho negocios vinculados al fútbol, sea vinculada a clubes profesionales o fuera, cómo poder explotar esos negocios para poder aplicarlos en tu país. De la misma manera, me va a encantar saber o conocer a vos, querido oyente, que estás del otro lado, qué negocios fuiste aplicando en tu país, o si te interesa conocer algo en particular de la industria, que nos puedas preguntar, nos puedas acercar tus preguntas para que podamos resolverte esas dudas. Independientemente de todo esto, también vamos a estar enfocando en lo que es bibliografía, material, qué podemos estudiar, qué podemos leer para aprender. Hay mucho contenido y muchas cosas que han ido surgiendo en los últimos años e incluso carreras, porque estamos hablando de un momento interesante, independientemente de la pandemia del coronavirus. Es un momento interesante para entender cómo funciona la industria y para entender que el entretenimiento y todo esto va a ir creciendo con los años. Por eso se van a encontrar como que hay clubes como el Madrid reconstruyendo su estadio, y hay muchos clubes que, bueno, Tottenham, que han hecho su estadio nuevo. Todo tiene un porqué y la idea es que dentro de este podcast tú puedas encontrar esas respuestas al por qué los clubes hacen esto. No lo hacen porque simplemente quieren que los fans tengan una mejor comunidad. Evidentemente lo hacen por eso, pero también porque hay un negocio gigantesco dentro de lo que es el mundo del entretenimiento y el fútbol forma parte de eso. Así que vamos a estar hablando de bibliografía, qué se puede estudiar para trabajar en la industria, cómo podemos estudiar, si se puede estudiar a distancia o no, el fútbol femenino, cómo está creciendo ese mercado también, cómo funciona en España el mercado del fútbol, pero también en Italia, en Francia, en Inglaterra. Inglaterra, señores, Inglaterra es el país donde todo comenzó a nivel negocio, independientemente de que fue fundado por los ingleses este deporte. A nivel negocio, Inglaterra siempre ha estado a años luz del resto. España, lógicamente, con los últimos años ha ido creciendo muchísimo, pero los ingleses a nivel negocio son los mejores del mundo. Y todo esto lo vamos a ir comentando en los próximos capítulos. En el próximo capítulo, básicamente, que creo que es una de las cosas más interesantes que vamos a conocer, si ustedes se fijan, háganse esta pregunta. A ver, hace más o menos unos 15 años, vos que estás en Chile, por ejemplo, o vos que estás en México, responde esta pregunta. Hace 15 años, ¿vos seguías el fútbol europeo o seguías mucho más tu liga en tu país? En mi punto de vista, en mi caso, yo soy argentino. Cuando yo era chico, mi función era básicamente, yo soy de Boca Juniors, yo seguía a mi club, Boca Juniors, y yo no tenía mucha idea de lo que pasaba en Europa con el Madrid, con el Barça. De hecho, veía el fútbol italiano simplemente a la mañana para ver a la Fiorentina de Batistuta. Si uno se compara lo que pasaba en el fútbol hace 15, 20 años con lo de hoy, no hay comparación. Por eso es muy normal que a nivel de los chicos que están creciendo hoy, ellos vistan camisetas de Ronaldo, camisetas de Messi, camisetas de Mbappé, y todo eso no es casualidad. Todo eso, independientemente de la globalización y de la comunicación, tiene que ver con muchísimo trabajo de los clubes que han hecho durante años para poder expandir sus marcas. Por eso la semana que viene vamos a estar hablando de internacionalización. Va a ser el primer capítulo oficial del podcast y es un plato realmente fuerte porque vamos a hablar con gente que tiene experiencia de esto y cómo clubes se han ido ahí por el mundo a expandir sus marcas
y cómo todo eso ha traído un beneficio fantástico, no solo en términos económicos, sino también en creación de nuevos fans. Un poco también es lo que donde soy más experto. De hecho, mi experiencia en el mundo del fútbol, para poner un poco en contexto, independientemente de todo lo que les he explicado, yo llevo 10 años trabajando en la industria y arranqué sin ningún tipo de contacto. Lo que voy a hacer es en los próximos capítulos contarles en algún momento un poquito cómo arranqué de la nada y cómo aplicar las mismas estrategias que yo apliqué, que básicamente fue tocar puertas y poner la cara para empezar a crear cosas. Básicamente es eso, ¿no? No importa que uno sea un inmigrante, que básicamente no tenga contactos, simplemente lo que hay que hacer es una estrategia. Un capítulo lo vamos a dedicar a eso, un capítulo va a ser cómo trabajar en la industria, qué pasos hay que seguir y cómo inclusive sin contactos uno puede llegar a contactar con clubes. Y de hecho lo pongo en contexto porque en el año 2015... yo tenía la idea y las ganas de hacer negocios en el fútbol escocés. Efectivamente, el fútbol escocés. Pero no tenía ningún contacto. Entonces, ¿cómo uno puede llegar al fútbol escocés sin contactos? Básicamente lo que fue es aprovechar las herramientas que nos da Internet y las posibilidades de contactar con gente y con una estrategia de contacto, de contactar con las personas indicadas muy concreta, que la voy a compartir en los próximos capítulos. Vas a entender cómo pude ir a Glasgow y a Edimburgo, donde me reuní con clubes como el Partick Thistle de la primera división del fútbol escocés y el Heart de Edimburgo, uno de los dos más grandes, con el Hibernian, para poder reunirme y establecer conexiones para hacer negocios que al día de hoy siguen digamos, vigentes, pero todo eso sin contacto. Así que quédate porque en este podcast va a ser muy interesante para conocer no solo la industria, sino también cómo aplicar todo eso. Incluso si tenés ideas que quieras compartir con nosotros para que la compartamos en la comunidad de gente que va a estar escuchando este podcast, vamos a poder compartirlo. Pero sobre todo, te reitero, insistir en esto, insistir que la idea de poder trabajar en el fútbol es posible, pero también todo lo que pasa en esta industria es fantástico, está en crecimiento. Así que te invito a que abras las orejas bien grandes para poder entender lo que va a estar pasando en los próximos capítulos. Una vez por semana vamos a estar sacando un nuevo capítulo, un nuevo podcast. Así que, amigo, gracias por escuchar, gracias por estar del otro lado. La semana que viene arrancamos ya con el contenido fuerte, 30 minutos de charla por semana, donde vas a absorber conocimiento de la industria del deporte más popular del mundo. Te agradezco que estés del otro lado, gracias por estar ahí, estamos en contacto, un saludo desde Madrid, nos vemos en el próximo capítulo de Negocio Fútbol Club y prepárate porque arrancamos con todo. Chao.